Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Ya, ahí sí. Qué maravillosa alabanza. Quiero curar tus heridas, quiero calmar tu dolor. Es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Yo creo que cuando no conocíamos a Cristo, nadie nos podía consolar. Pero una vez que aceptamos al Señor, una vez que Él entró en nuestras vidas, cambió nuestro corazón, aunque pasemos por el fuego, por la aflicción, por el dolor,
Nuestro gozo nadie nos va a robar y el Señor siempre está dispuesto a curar, a limpiar nuestras heridas. Porque, amados hermanos, aunque a veces no creamos, cuando Dios entra en nuestra vida, nos comparte su naturaleza divina. Pero en nosotros hay una constante lucha, una batalla, porque esa naturaleza caída va a estar con nosotros y nos va a seguir hasta que nuestros ojos se cierren aquí en la tierra. Y es allí cuando a veces flaqueamos, cuando nos debilitamos, es cuando el Señor está con nosotros. Nuestra naturaleza caída siempre está tratando de imponerse frente a la naturaleza divina que Dios nos dio. Vamos a arrastrarla, pero es de eso que hoy les quiero compartir. Ningún cristiano que no permanezca lleno del Espíritu Santo va a poder llevar una vida cristiana victoriosa. Desde que conocí al Señor, desde los 13 años, yo entregué mi vida al Señor. Lloré arrepentido por todos mis pecados, los más pequeñitos, los que yo pensaba que no tenían sentido, una discusión, una pelea con mi hermana pequeña. Yo decía, esto no es nada, pero cuando el Señor entró en mi corazón, en un culto, en una iglesia, lloré arrepentido y como una película pasó por mi mente todos los pecados de mi vida que yo podía recordar, vinieron a mi mente y vi una visión a Jesús crucificado y yo lloré amargamente. Desde ese día nunca he dejado de buscar la presencia de Dios. El Espíritu de Dios, que es la promesa fiel para los hijos de Dios, es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes y tener una vida cristiana victoriosa. Vamos a caer, vamos a fallar, pero si en nosotros está en nuestra conciencia el dolor, la angustia de haber fallado, es porque el Espíritu está allí redarguyéndonos para volvernos al Señor. Quiero llevarlos a que abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 16. Juan capítulo 16. Vamos a leer un solo versículo. Y ese es el versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, os lo enviaré. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Jesús estaba limitado a un cuerpo y pasaron por muchos lugares haciendo los milagros que el Señor vino a hacer. Es la función, la tarea que Jesús vino a hacer fue a mostrar que el reino de Dios es un reino distinto al reino que nosotros tenemos aquí en la tierra. Su primer mensaje fue arrepentíos. Y hoy nosotros predicamos un evangelio de ofertas. Y es correcto también, decimos, ven porque Jesús te puede sanar. Y predicamos al revés el evangelio. Ven porque Jesús te puede cambiar tu vida. Jesús te va a dar un trabajo. Jesús va a darte una casa.
y Jesús te da esto y te da esto otro y es una realidad. Y por eso que llenamos nuestras iglesias con gente que busca solo un bienestar de Dios para su vida, porque nosotros les predicamos mal. Cuando el primer mensaje tenía que haber sido: arrepentíos porque Dios está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que hay en el cielo, Dios lo trajo para que ustedes vean que la vida de los seres humanos aquí en la tierra está perdida, y aquí les traigo el reino de Dios. Los enfermos no existen allí, los muertos no hay allí, depresión tampoco hay allí. Es un reino de gloria, aleluya. Y Jesús le dijo a los discípulos: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Y es necesario, y a ustedes les conviene, porque hoy ustedes dependen de todo lo que yo hago, pero cuando yo me vaya, va a venir el Consolador que está con ustedes ahora, que soy yo, pero cuando Él venga, entrará en ustedes y estará y habitará con ustedes. Gloria a Dios. Yo me gozo por eso. Y es por eso que nadie, si Jesús se preocupó de eso, Pablo se preocupó de eso, Pedro se preocupó de eso. Jesús, antes de irse, les dijo: váyanse a Jerusalén porque van a ser investidos del poder de lo alto. La iglesia de Dios no puede avanzar, no puede dar un paso sin que sea llena del poder del Espíritu Santo. Cuando los hombres quieren hacer algo por sus propios medios, fracasan. Cuando alguien quiere ser santo y hace cosas por la fuerza y dice: no, es que tengo que dejar el vino, tengo que dejar a mis amigos y estoy sufriendo porque no puedo hacer lo que antes hacía. Quiero decirle que esa persona tiene que arrepentirse de sus pecados, volverse al Señor, y desde su alma, desde su interior, cuando el Espíritu entre, no tendrá ni estará obligado a hacer nada que no le guste, porque el Espíritu Santo lo va a guiar. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor, lo primero que habló para tener una vida cristiana. Y él, antes de irse: yo voy a estar con ustedes, no se vayan de Jerusalén, no se muevan ni un poquito, ni prediquen, ni caminen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y hoy día vemos gente predicando por aquí, por allá, y ni siquiera sabemos si son salvos. Tal vez tengan el Espíritu de Dios, porque una vez que uno cree, el Espíritu viene, pero el Espíritu hay que alimentarlo, hay que ser lleno cada día del Espíritu Santo. No es solo la primera vez fui lleno y bautizado, hablé nuevas lenguas y después sigo haciendo lo que antes hacía. Entramos en el fracaso espiritual y en vez de dar un buen testimonio, somos personas que hacemos lo peor contra Dios y nos convertimos en enemigos de Dios, porque hacemos todo lo que Dios no quiere que hagamos. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, para tener una vida victoriosa, tenemos que, hermanos, acercarnos a la presencia de Dios. El libro de Lucas, en el capítulo 3, el versículo 21, vamos a ver que también el Señor Jesucristo necesitó del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él dejó su trono de gloria, dejó todo allí y vino como un hombre. Pero cuando Él inicia su ministerio, no dijo: yo soy Dios y voy a predicar y voy a usar mis poderes. No, Él fue y se bautizó para identificarse con nosotros, no teniendo ningún pecado. Él se bautiza porque quería enseñarnos algo a nosotros.
Dice la Biblia que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, cuando Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, y los enemigos de Dios, que son hoy los enemigos también, los religiosos del tiempo, los que creían que tenían una conducta moral más alta que los demás y comenzaban a mirar a aquellos hombres pecadores desde el hombro hacia abajo. Hoy tenemos muchos hombres así, que tienen teología, sabiduría, conocimiento, y miran a los hermanos como lo inferior y los condenan y los juzgan porque caen en pecado y les cuesta caminar, y ellos se sienten con un espíritu elevado de hombres santos y una moral ética, y se olvidan que son pecadores como todos los demás. Y Juan les decía: ¿cómo escaparán de los juicios venideros? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, quiero decirle que los enemigos de Jesucristo no fue el pueblo que estaba allí con él. Los enemigos de Jesucristo y los enemigos de los hijos de Dios son los falsos religiosos farisaicos que se visten de santidad y por dentro están llenos de lobos, de huesos, de rapacidad y juicio contra todos los débiles y pobres hermanos que día a día están de rodillas llorando ante la presencia de Dios para ser perdonados y llenados con el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo no miró a nadie menos, sino que dice la Biblia que Él se bautizó. El versículo 22 del capítulo 3 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Fue bautizado con el Espíritu Santo. Y vino una voz del cielo, el Padre estaba confirmando que Él era el Hijo de Dios y dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Gloria a Dios. Él nos enseña que también nosotros, para iniciar un ministerio, ya sea pastoral o los dones para ejercerlo, porque usted puede tener un don, pero puede ser el hombre más carnal de la vida. El que tengamos dones y ministerio no significa que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitamos día a día estar llenos del Espíritu para ejercer con verdad los dones y los ministerios y los talentos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Pues el Señor vino a vencer a Satanás y no podía vencerlo si no estaba lleno del Espíritu Santo. El segundo Adán vino a liberarnos, pero el primer Adán, que tenía todo en el huerto, falló. Adán tenía un huerto maravilloso, Dios hablaba con él, caminaban, comían, pasaron muchos años en el huerto, conocían de Dios, pero cuando vino la tentación eterna de Satanás, teniéndolo todo, teniendo la confianza de Dios, teniendo la educación de Dios, ellos fallaron. Nuestro primero Adán, teniendo a Dios mismo, estando en el paraíso, le falló a Dios. Pero nuestro segundo Adán, llamado Jesucristo, no tenía nada. Fue al desierto, bajo ese sol abrasador, no comió durante 40 días. Todo era desfavorable para él, pero quiero decirle algo. Todo puede ser desfavorable para nosotros, pero él tenía algo,
Oh, que también tenía Adán, tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y con el Espíritu de Dios y la palabra, él venció a nuestro enemigo que nos derrotó a nosotros en el huerto del Edén. Pero ahora en el desierto, escaso de agua, con el calor abrasador sobre su vida, cansado y abatido, pero lleno del poder del Espíritu Santo, venció a Satanás. Con el poder de la palabra, le mostró los reinos y le dijo: todo esto te daré. Pero Jesús le dijo que todo eso era del Padre. Oh, convierte las piedras en pan y saciarás tu hambre. Pero él le dijo: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo el poder del Espíritu Santo nos enseña el Señor, que es lo que nos puede dar la victoria a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que cuando Jesús venció por tercera vez a Satanás, si ustedes conocen la historia, Satanás se apartó de él. Y el versículo 14 dice: y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra y alrededor de ella. Gloria a Dios. Solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar a ser cristianos victoriosos. Cuando te están criticando, cuando hablan mal de ti, cuando te levantan calumnias, cuando eres aborrecido porque hablas la verdad, nadie más te puede ayudar. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, saldrás victorioso, incluso saldrás lleno de poder, porque Dios te da la victoria. Hermano, glorifique a Dios por eso. Oh, amén. Gracias, Señor. Sin Él nada podemos hacer. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor nos muestra, que es lo que nosotros debemos hacer. Así que si alguien me dice, una vez un pastor me dijo: mira, pastor, ya no tienes que orar mucho. Si el Señor está contigo, solamente tienes que estudiar y predicar, ya la oración no es tan importante. Pero si nosotros dejamos de orar, dejamos de conversar con Dios. Y mientras conversamos con Dios, su presencia, su espíritu está en nosotros. Pero no solo ore, tiene que leer la palabra. Porque a veces hay muchos cristianos que se convierten en cristianos místicos y dicen: es que yo siento esto otro, y oran, pero nunca leen la palabra del Señor. ¿Sabe? Nos convertimos en cristianos místicos y todo lo vemos como misticismo y oramos, pero si no hay revelación, si no hay palabra de Dios en nosotros, vamos peligrosamente desviándonos hacia el misticismo. Es por eso que hay que equilibrar la llenura del Espíritu con la palabra de Dios. Jesús dijo claro: mis palabras son espíritu y son vida. Y él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne. Ese verbo es la palabra, el logos de Dios. Ese verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y la palabra es el Espíritu de Dios. Y si usted tiene palabra, tiene el Espíritu y tiene a Dios en su vida. Sin palabra no hay espíritu, y sin espíritu no hay palabra. Hay que ser totalmente adecuado y equilibrar la palabra. Si hay palabra, está el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos, amados hermanos, que equilibrar esto. Y Jesús nos prometió a nosotros, y lo prometió en las Sagradas Escrituras, la ausencia física de Jesús. Él les decía: es favorable a cada uno de ustedes. Si Él se iba, Él iba a descender con su espíritu sobre todos nosotros. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 13, vamos ahí. Dice: pero cuando venga el Espíritu
De verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios, sin Él, a veces hay gente que dice, es que yo no entiendo la palabra, yo leo y no entiendo. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a entender la Escritura. Jesús lo dijo. Él los guiará, Él los enseñará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo todo lo que está aquí. El autor de este libro se llama Espíritu Santo. Y si usted quiere aprender de la palabra de Dios, tiene que leer la Escritura y el Espíritu le va a abrir la mente y usted va a comprender lo que Dios quiere decirle a su vida. Alguien puede decir, es que yo quiero aprender más de Dios, pero si no ora y no lee, no va a aprender nada. Yo quiero conocer a Dios. Sabe, a Dios se le conoce en la Escritura. Y cuando el pastor cita estudios bíblicos, de un 100%, un 5% aparece. Y eso significa que la gente no quiere verdaderamente acercarse a Dios, porque el acercarse a Dios es a través de la Escritura. Él dijo, vosotros erráis, les dijo a los fariseos, porque ignoráis las Escrituras. Por lo tanto, Él nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Y el deseo de Dios siempre fue ese. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y el versículo 26, el deseo de Dios y la promesa de Dios está allí también para nosotros. Dios desde antes promete la presencia de su Espíritu. Él dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo. ¿Me escucha bien? Amén. Os daré corazón nuevo. ¿Qué dijo Jesús? Que de dentro del corazón salían los malos pensamientos y todo, y podríamos citarlo. El libro de Proverbios también dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, y Dios lo conoce. Ahora, la única forma de que nuestro corazón sea transformado, de que esa naturaleza caída sea cambiada, es que el Espíritu de Dios haga ese milagro en nosotros. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón nuevo, espíritu nuevo, porque este espíritu con el pecado estaba abollado. Es como cuando un vehículo tiene un impacto, un choque, su capó queda arrugado, queda abollado, no puede verse bien. Y cuando el Señor nos da un espíritu nuevo, ese abollón desaparece y queda como un vehículo prácticamente salido de la fábrica. Gloria a Dios, y pondré espíritu nuevo. No es espíritu materialista, es que yo quiero un nuevo auto, yo quiero una nueva casa, un espíritu humano. Él dice que pondrá un espíritu nuevo, ese espíritu que conversa con Dios, ese espíritu que anhela a Dios. Y quitaré de vuestra carne ese corazón engañoso que ni nosotros lo conocemos. A veces decimos, sí, pastor, yo voy a estar ahí. Pero más tarde nos engaña el corazón y no estamos y no cumplimos, o hablamos mal de alguien y nuestra conciencia nos reprende, pero nos quedamos allí.
Y aquí viene lo importante. Ya hizo todo eso el Señor. Nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo y puso un corazón de carne sensible. Pero el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oh, gloria a Dios. Y pondré dentro de vosotros. Sí, nos dio un espíritu nuevo, pero además dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y ese espíritu nos ayudará y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis y los preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, es decir, ese espíritu nos hará habitar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Sin ese espíritu de Dios no podemos habitar en el reino de Dios. A veces hay hombres que dicen, me cuesta ir a la iglesia, me cuesta perdonar las ofensas, me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar. ¿Por qué le cuesta? Porque todavía está en la carne. Cuando Dios pone su espíritu en nosotros, cuando cambia un corazón, oh, es algo innato. Es como cuando uno está recién casado y va, que lo único que quiere es llegar al hogar. Le dice a su esposa, oh, cuánto te amo. Y corta una flor y se la lleva, compra un chocolate y se lo lleva, no porque se lo pide, sino porque la ama, y está allí no porque está obligado con un contrato matrimonial, sino porque hay algo más que un contrato y una firma, hay el amor que los está uniendo. Y es así cuando los cristianos están con el contrato de la ley por obligación. Es que el pastor me mandó, es que tengo que orar, es que tengo que leer, es que están viviendo por la ley. Y la ley nos mata, nos destruye. Pero cuando el Espíritu entra en nosotros, oh, todo es por gracia. Y servimos a Dios. Hoy me toca predicar. Oh, gloria a Dios. Hoy tenemos oración de 9 a 10. Gloria a Dios. Me toca compartir la palabra. Gloria a Dios. Y no estamos quejándonos, porque estamos viviendo bajo otra ley, la ley del espíritu de vida y no la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Es que Dios nos habla tan claro que sin esa presencia maravillosa, hermanos, no vamos a tener una vida cristiana victoriosa. El Señor está con nosotros. Él nos promete su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es poder. Y podríamos hablar muchas cosas más. La ascensión de Jesús permitió que el Espíritu de Dios viniera. Si nosotros vamos allí a Hechos capítulo 1, van a darse cuenta, yo sé que muchos han leído este pasaje. En Hechos capítulo 1, ya lo mencioné delante, pero quiero mencionarlo nuevamente. La importancia que el Señor Jesús le da a ser bautizados y llenos del Espíritu, que es una cosa totalmente diferente. Bautizados significa que cuando usted cree, las ascuas de Dios vienen sobre usted y es bautizado. Todo el que cree en el Señor es bautizado, pero hay evidencias de la llenura del Espíritu, evidencias, por ejemplo, hablar nuevas lenguas, perdonar a los que te maltratan, hacer obras como consecuencia de la llenura, recibir iluminación de Dios, es estar lleno y son evidencias de la llenura del Espíritu. El levantarte y querer leer la Escritura, predicarle a tu amigo, son evidencias claras del Espíritu de Dios. Los dones son las manifestaciones de la llenura del Espíritu, pero el bautismo todos lo recibimos cuando creemos y aceptamos a Jesucristo.
A veces suceden las dos cosas a la vez. Somos bautizados y tenemos evidencias de hablar en nuevas lenguas, dones y ministerios que se reparten, pero todos recibimos el Espíritu de Dios. Y aquí el Señor se preocupa y dice: y estando juntos, el Señor, antes de ascender a los cielos, los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién? Del Padre. Lo que está allí en Ezequiel, lo que está allí en Joel. Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Jesús les está citando los pasajes de la Torá del Antiguo Testamento. Váyanse a Jerusalén para que se cumpla lo que dice mi Padre. Oh, gloria a Dios. Y así les dice: lo cual oísteis también de mí. Es decir, él les dijo: lo que dice la Torá, lo que dice mi Padre y lo que yo les he dicho va a suceder allí. Así que váyanse a Jerusalén, porque Juan ciertamente a ustedes los bautizó con agua, pero dentro de pocos días yo enviaré el Espíritu y vosotros seréis bautizados con Espíritu y con poder. Gloria a Dios. Y el versículo 8 dice que todos lo conocemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí quiero aclarar algo. Recibiréis poder, ser bautizado. Usted puede ser bautizado, pero puede que no tenga poder. Puede tener el Espíritu de Dios, pero puede que no tenga poder ni para orar, ni para leer. Entonces Jesús dijo: recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para qué es el poder? Para que digan: no, mire el pastor, qué lindo, cómo fluye el Espíritu. No. Recibiréis poder para anunciar, para testificar, para decir: vosotros sois y estáis en un reino, sois sacerdotes y Dios os llamó, soy nación santa. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Cómo podemos anunciar si no está el poder de Dios, la llenura del Espíritu en nosotros? Vosotros anunciaréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nadie puede anunciar si no está lleno del poder y del Espíritu de Dios en su vida. Recibiréis poder. Y los discípulos querían ese poder. Y la Biblia dice en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos: ¿qué hicieron para recibir ese poder? Hoy día muchos dicen: yo quiero poder, quiero que Señor que desciendas. Pero ¿para qué quiere poder? Y la Biblia dice: todos los discípulos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y todos los discípulos perseveraban en oración, porque querían ese poder que Jesús les habló para poder ministrar a otros y enseñarles la palabra del Señor, y que Dios siguiera trabajando y haciendo los mismos milagros. ¿Usted quiere ese poder, hermano? Amén. Queremos ese poder. Cuando alguien dice: ¿quién de aquí no tiene el Espíritu de Dios? Usted tiene que decir: yo lo tengo, pero no tengo el poder porque no he sido lleno del Espíritu. Es una gran diferencia que tenemos allí. Y sabe, Dios cumplió su promesa. Lo que Dios dijo desde el Génesis hasta los Hechos de los Apóstoles, Dios lo cumplió. Y vamos a verlo allí en el libro de este mismo capítulo, el capítulo 2, dice que estaban allí, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo.
Gloria a Dios. Yo me imagino ese estruendo moviéndose allí y sonando como cuando pasa el tren y usted está cerca, comienza todo a moverse, ya hay un gran estruendo. Me acuerdo del terremoto del 2010, cómo venía el sonido primero en la tierra y todos escuchábamos y nos atemorizábamos, luego venía el movimiento que nos afectaba. Y aquí el escritor no haya cómo decir que hubo un ruido tan fuerte como un estruendo de un viento recio que soplaba. Me imagino que este hombre había estado frente a una tormenta de viento y sentía fuerte ese viento que sopla a veces en nuestros oídos. Pues él lo escribe de esta manera: un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí el Señor estaba cumpliendo su promesa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Que esas lenguas y que esa paloma que descendió sobre Jesús, que simbolizaba el Espíritu Santo, ahora estaba en forma de lengua descendiendo sobre los discípulos. La promesa del Espíritu Santo en forma de lengua cayendo sobre cada uno de ellos, eran bautizados y allí estaba la iglesia. Y dice, y fueron todos, y allí viene lo demás. Primero las lenguas de fuego, el Espíritu de Dios que quema todo el cuerpo, estaba bautizando. Y todos en ese minuto fueron llenos del Espíritu Santo. Y las consecuencias de ser llenos, y fueron y comenzaron a hablar en nuestras lenguas según lo que el Espíritu les daba. Tal vez cuando usted fue lleno, comenzó a predicarle a su vecino. Tal vez cuando usted fue lleno, estuvo de rodillas por horas clamándole al Señor. Tal vez cuando usted fue lleno del Espíritu, esperaba la hora de las 7 de la tarde. ¿Y a qué hora son las 7? Es para correr a la iglesia, al templo y alabar al Señor, porque estaba siendo lleno del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios hace para tener, hermanos, pastor y todos los que estamos aquí, una vida cristiana victoriosa, que honre a Dios y que glorifique a Jesucristo en nosotros, y que la gente no vea al hombre, sino que vea una naturaleza divina en nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es lo que el Señor está diciéndonos. Es el principio para predicar, es el principio para crecer, es el principio para ser sanos, estar llenos constantemente del Espíritu. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El joven Timoteo se había dejado estar. El joven Timoteo, que aproximadamente tenía unos 35 y 40 años, estaba allí y estaba caminando a medias y pastoreaba la iglesia. Pero Pablo le dice: te recomiendo que procures ser lleno del Espíritu. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por la imposición del presbiterio. Y hay algo que Dios no puede hacer por nosotros, y es llenarnos del Espíritu sin que nosotros procuremos buscarlo. Es una tarea de nosotros. Aviva el fuego. No le dijo el apóstol Pablo: pídele a Dios que te avive el fuego. A veces le decimos: Dios mío, avívame. Hay una canción que dice: avívanos, avívanos. Pero somos nosotros, como lo hizo Elías,
que cavó alrededor del altar del sacrificio, echó los baldes de agua, no le dijo, mira Dios mío, para que descienda fuego, por favor comienza a cavar alrededor, Señor, manda el agua para que moje la leña. No, el profeta Elías, para destruir a los Baales, él mismo cavó alrededor una zanja, él mismo tomó los baldes de agua, los puso sobre la leña hasta que ésta se empapó y corrió por la zanja y estaba todo inundado. Lo hizo Elías y luego pidió a Dios que hiciera lo que él no podía hacer. Le dijo, oh Dios, ahora te toca tu parte, demuestra que lo que yo he hecho alrededor de este sacrificio y he derramado el agua, ahora te toca a ti lo sobrenatural. Desciende con fuego y demuestra que tú eres Dios en Israel. Y el fuego descendió porque el hombre había hecho lo que tenía que hacer. Oh, gloria a Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti y no le eches la culpa al pastor. Es que no me gustó la predicación del pastor. Es como que estaba medio frío el pastor. Oh, no me gustó el mensaje de la hermana, que fría estaba. No sentí nada. No sientes nada porque no has hecho nada para que sea lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sabe que cuando yo me entusiasmo nadie puede pararme. Pero en el Zoom yo le digo, hermanos, por favor, el Zoom debe ser breve porque nadie está dispuesto a escuchar tanto. Así que debemos procurar estar y atender a esa llenura. Pablo le dice a su hijo Timoteo, aviva el fuego, hazlo luego. No descuides el don. Mantente lleno del Espíritu. No te embriagues con vino, no te embriagues con otras leyes, no te embriagues con otros dioses, no te embriagues con doctrinas falsas, no busques aquí y allá. Antes bien, debes ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que nosotros como iglesia, como ministros de Dios, con los dones y talentos que Dios puso en nuestras manos, debemos embriagarnos con la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Usted ve un alcohólico embriagado, él va a recoger una manzana, pero no recoge la manzana o mete la mano en el agua. Él va a tomar la botella porque quiere seguir bebiendo, pero no toma la botella, pasa de largo. Pues cuando estamos embriagados del Espíritu, queremos hablar mal de un hermano, pero el Espíritu nos hace hablar bien del hermano. Cuando estamos embriagados del Espíritu, decimos, voy a castigar a este hermano, lo voy a poner en disciplina porque hizo algo incorrecto que a mí no me gustó, y hacemos todo lo contrario. Le hablamos de amor, lo encaminamos en la doctrina porque lo hace el Espíritu. Estamos embriagados del Espíritu. Hoy estoy cansado, no me voy a levantar a orar, pero tienes que levantarte porque pasas de largo, porque el control es otro que el que te ciñe. Pedro, antes ibas donde querías, estabas, ibas a pescar, llamabas a los apóstoles, ibas al mar, tirabas la red. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero desde hoy es otro el que te va a ceñir
y vas a tener que ir a la cruz y morir por mí en esa cruz. Y aunque no quieras, vas a ir, porque hoy es otro el que te ciñe. Vas a sufrir, vas a estar en la cárcel como lo estuvo Pablo. Vas a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Muchos de los cristianos que entregan sus vidas a Jesús están firmando un acta de defunción, pero hoy no. Hoy recibes a Jesús y sigues libre igual, pero el que recibe a Jesús firma su acta de defunción. Eso era en el pasado, firmar un acta de defunción. Amado hermano, hermana, pastor, nosotros todos, hoy es otro el que nos ciñe, hoy es otro el que nos guía, hoy es otro el que pelea la batalla. Pastor, hermano, no pelees por ti mismo. Dios es el que pelea por nosotros. Aunque te ofendan, aunque te critiquen, aunque te dicen que tú eres malo, que eres aquí o eres allá, deja que Dios pelee tus batallas. Pasa por el valle de la sombra de la muerte y Dios estará contigo. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Caminarás, entrarás a las aguas y no te ahogarás, porque el Señor estará contigo. No te dejaré ni te desampararé, le dijo Dios a Josué. Solamente que seas valiente, solamente que te esfuerces, que hagas más de lo normal y yo estaré contigo. No apartes mi palabra de ti, ni a diestra ni a siniestra. Medítela, saboréala, está con ella siempre y te irá bien en todo lo que tú emprendas. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios, amados hermanos, quiere para cada uno de nosotros. Que podamos caminar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que si llevamos una vida débil, una vida sin fuerza, si pasamos por el valle de la sombra de la muerte y ya estamos llorándole al Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. El Evangelio no es solo pétalos de rosas. El Evangelio tiene su raíz de espinas y de sinsabores. El apóstol Pedro tuvo que ser crucificado. El apóstol Pablo, el Señor le dice al profeta que va a ungirlo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, dijo: perdónales y no les tomes en cuenta sus pecados. Y estando lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Nadie que no esté lleno del Espíritu de Dios podrá ser capaz de pasar por el valle de la sombra o de la muerte. Jacob, Santiago fueron muertos. El único que escapó fue el apóstol Juan, porque Jesús le dijo a Pedro: y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme a mí. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. No somos los Elías de ayer, no somos los Pablos de ayer, ni los Pedros de ayer. Pero tenemos el mismo espíritu que tenía Elías. Tenemos el mismo espíritu que recibió Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Tenemos el mismo espíritu que recibió Jesucristo. El mismo espíritu que lo levantó de los muertos es el mismo espíritu que hoy tenemos nosotros. Y es ese mismo espíritu que Jesús se tomará a sí mismo para llevarnos a su presencia. Y si no estamos llenos de ese espíritu, nos esperan consecuencias catastróficas. Pero si tenemos la llenura del Espíritu, estaremos dispuestos a morir por causa del Evangelio de Jesucristo. En la universidad, en el trabajo, donde quiera que estemos con la familia, seremos capaces de decir: yo soy cristiano. Seremos capaces de no negar el reino de Dios, porque estaremos llenos del Espíritu Santo. Así que yo deseo, amados hermanos, que esta palabra nos haya servido a todos nosotros para que podamos cada día ser llenos del Espíritu
Y que en nuestras oraciones les digamos a Jesús: Señor, lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Que cuando oremos y leamos la palabra de Dios, le digamos: Señor, lléname de tu espíritu para entender tu palabra. No descuidemos el don, amados hermanos, que está en nosotros. Recuerde que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que yo deseo que Dios les bendiga. Inclinen su rostro. Vamos a orar un segundo. Dios Todopoderoso y Padre nuestro, vivimos en un mundo, Señor, que está convulsionando cada día. Y estamos como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé. Y cada día, Señor, la maldad crece y estamos siendo apartados. Tu nombre ha sido sacado de las universidades. Tu nombre ha sido sacado del Senado. Tu nombre ha sido sacado de los colegios, de los hogares. Pero nosotros queremos permanecer llenos de tu espíritu, para que nuestra vida sea un testimonio fiel de que somos tus hijos. Pues si tu Padre quisiste que lo esencial fuera la llenura del Espíritu para vivir una vida cristiana victoriosa, nosotros queremos aquella bendición que solo tú puedes dar. Queremos hacer lo que sea correcto y justo para poder recibir lo que necesitamos. Bendícenos, bendice a nuestro pastor de Coyhaique, a cada hermano y hermana que se ha conectado, jóvenes, adolescentes, adultos, todos los que estamos reunidos en esta tarde. El tiempo es corto, Señor, pero sabemos que si estamos latentes y llenos con tu presencia, nuestra vida, Señor, será más que victoriosa en este caminar. Quédate con nosotros, te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Así. Tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrán expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria,
de gloria recibo aquí, que sea toda la gloria a Dios, sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él ha hecho en mí, con su sangre